Cada etapa de la vida trae consigo experiencias, aprendizajes y miradas que merecen ser escuchadas. Hoy tenemos la suerte de conversar con tres mujeres que han vivido cambios, desafíos y transformaciones en su relación con la salud y con el mundo que les rodea. A través de sus voces queremos comprender mejor cómo se sienten, qué necesitan y qué esperan. Les damos la bienvenida y les agradecemos su generosidad al compartir su historia. Hoy en el plató del proyecto Multicultimate tenemos placer dar la bienvenida a doña María José López Montesinos, doña María Luisa Pérez Blaya y doña María Isabel Jover Pérez. Gracias. Maribel, Maribel. me ha dicho. Vale. Gracias. Las tres aportan una mirada generacional. Las tres son voluntarias en la Fundación de Ayuda, Desarrollo y Educación, FADE, una abreviatura muy conocida en Murcia. Bienvenidas y gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras vivencias. Gracias a vosotros. Conozcámonos. María Luisa, ¿a qué se dedica? Pues ahora mismo estoy jubilada y me dedico a mis hijos y a mis nietos, aparte de voluntaria, que es mi ilusión ahora mismo. ¿Cómo es su día a día? Pues mi día a día, pues madrugar mucho porque ya es un vicio, desde que tenía 19 años, y atender, pues eso, a las necesidades de los demás. Salgo mucho a la calle, no me quedo encerrada nunca, sobre todo por las mañanas, y las tardes son dedicadas a mis hijos y a mis nietos que me aparecen en casa tocando el timbre. Soy yo, y yo abro la puerta y suben. Esa es mi vida ahora mismo. ¿Qué le hace feliz? A mí me hace feliz, vamos a ver, pues me hace feliz ver felices a mis hijos, a mis nietos y a las personas que me rodean, porque ahora mismo es mi aspiración sobre todo. ¿Y qué le despierta su curiosidad? Pues tengo una curiosidad malsana, que es en qué va a quedar técnicamente la IA, que no sé lo que va a quedar, ni espero verlo. Y mi curiosidad, pues me gustaría saber en qué va a quedar la juventud que está ahora mismo viviendo, cómo va a madurar cara a la generación que viene. Muchas gracias. María José, las mismas preguntas. ¿A qué se dedica usted? Bueno, pues yo también ¿Cómo es su día a día? Estoy también jubilada y en principio yo soy enfermera y he trabajado en el ámbito asistencial, en el ámbito docente, en la Universidad de Murcia como docente durante los últimos 35 años. Y mi vida en el día a día, pues desde que me jubilé, pues entendí que tenía que hacer algo, ¿no? Una persona que ha estado activa muchos años, toda su vida, y con una familia, con hijos, pues es muy difícil, ¿no? Que de pronto pegues un frenazo, ¿no? Entonces tengo la actividad normal de disfrutar de las cosas que en otros momentos de mi vida no he podido disfrutar. Pues a lo mejor ahora hago deporte, leo, oigo música, cosas que en otros momentos no podía hacer. ¿Es lo que le gusta hacer? Es lo que me gusta hacer, Además. salgo mucho a la calle, me gusta también la actividad, como decía María Luisa, hay que estar activas. Y luego, para mí ha sido una satisfacción muy grande poder trabajar en el voluntariado, porque es una manera también de entender que hay que devolver un poquito todo lo que la vida nos ha dado. Y pienso que es una manera buena de poder hacerlo, aparte de las satisfacciones que te da. Del voluntariado hablaremos más adelante. Muy bien. Voy a preguntar ahora a Maribel a qué se dedica, qué hace día a día, qué le gusta hacer. Pues yo hago las cosas soy una persona como muy normal. Vamos, vengo también del mundo de la enseñanza,
clase en la universidad, de filología inglesa. Entonces, realmente a lo que me dedico, aparte de estar en casa y solucionar los temas de la casa, es más bien como a recibir paquetes de Amazon. Porque mi hija siempre recibe paquetes, todos los días. Y luego, eso es lo que... Pero luego tengo la actividad, porque a mí me gustan mucho los idiomas. Y entonces con mi grupo de amigas, que tengo varios grupos de distintas edades, y eso, pues les doy también clases de inglés, pero comiendo. O sea, es inglés sin tener idea ellos de gramática. ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta probarlo todo. Pero ahora resulta que me ha dado por hacer manualidades por la joyería. Bueno, bisutería. ¿Y qué me hace feliz? Pues realmente me hace feliz, yo no sé lo que es la felicidad, te lo digo sinceramente, porque la felicidad para mí es tener paz. Cuando tienes paz dentro, pues estás feliz. Porque feliz es ver una película y comer palomitas. Pues muy bien, pues estoy feliz. Se acaba la película, se acaban las palomitas y estoy feliz ese rato. Pero si no tienes paz dentro de tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo, pues no eres feliz. ¿Y qué me despierta curiosidad? Ay, pues muchas cosas, yo qué sé. Pero me canso de tanta curiosidad. Es que hay mucha información. Entonces, la curiosidad mía es conocer a mis amigas y a mi familia. Esa es la curiosidad. ¿Y qué más? Maribel, sigo con usted. ¿Cómo se describiría en 3 palabras? Ay, mira, lo he estado pensando. Y es que resulta que soy imprevisible, no me gustan las sorpresas, me pongo... Y luego soy presumida. Creo, vamos, se pueden decir más cosas, pero no. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir más cosas? Sí. No. ¿No? Con estas 3... Suficiente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, soy muy lenta a la hora de ponerme a trabajar. Lo dejo todo para mañana. Eso me cuesta mucho, o sea, porque soy perezosa. Pero una vez que me pongo en marcha, lo saco adelante, todo lo que me propongo. Eso es como me defino y ya está. Muchas gracias, María José. ¿Cómo te defines tú? Bueno, pues no sé, yo creo que soy una persona, para bien o para mal, soy activa, será bueno o malo para los que tengo cerca. Soy también, considero que soy una persona muy ilusionada, me ilusiono con cualquier cosa, no solo con lo grande, sino que las cosas pequeñas, siempre esa capacidad de sorpresa no la he perdido. Y soy muy familiar, para mí lo más importante en este momento es mi familia, ¿no? O sea que creo que serían las tres cosas así que de alguna ¿Y en manera, palabras? ¿Solo una palabra? Pues eso, activa, familiar e ilusionada. Muy bonito, muchas gracias. María Isabel. María Luisa. Ay, perdón. María pasa Luisa, nada. perdón. No pasa nada. Perdón. Pues yo me definiría como una profesional que he sido, primero, luego una madre de familia, madre, y ahora mismo, pues dentro de mis ocupaciones, abuela. Ahora mismo. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta. ¿Se han encontrado con miradas que señalan su edad? Yo no. ¿Cómo se sienten cuando ocurre eso? ¿Les ha ocurrido? No, a mí no. A mí no. Yo también creo que he tenido también la suerte de que todavía me siento respetada y escuchada, Sí. pero sí lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto, que es un... No, yo lo he visto en otras personas. claro. Y es una Claro. pena y me da mucha rabia, pero personalmente no lo he experimentado. ¿Y una historia concreta? Pues es que no me gustan dar nombres y... Sin nombres, No, una sin- historia así, Sin nombres. para Pues, ponernos en contexto. En cuanto, por ejemplo, profesionalmente, pues decir de una persona que está quemada, ¿eh? Porque ya es mayor. Y no ha sido, quiero decir que no profesionalmente a mí, pero oírlo decir de otra persona, eso sí me ha dolido mucho. Sí. Por edad. O sea, porque creo yo que la edad ahora mismo no tiene nada que ver con la capacidad mental de hace muchos años. Y entonces una persona que la dan de lado, pues porque tiene un determinado número de años, pues sí que me parece
poco de desprecio hacia esa persona. Sí, yo pienso también que también lo he visto, ¿no? Y aunque hemos tenido la suerte yo de no sufrirlo, pero gente que precisamente es, por tener más edad es una máxima para mí, porque hay unos conocimientos, hay ahí unas experiencias y luego sobre todo personas que han tenido la suerte de equivocarse, con lo cual pueden darte un consejo mucho más gratuito y mejor, porque lo que pueden hacer es que no se repita en esa persona lo que tú has vivido, ¿no? Y precisamente por el hecho de saber que eres mayor o que se ha jubilado, no se tiene en cuenta los conocimientos y el saber de esa persona. O sea, yo creo que la sabiduría muchas veces, siempre que se estén manteniendo las facultades cognitivas y físicas, que no seamos todavía dependientes, creo que es un problema importante de nuestra sociedad, el que te pongan un sello por el hecho de que saben que tienes una determinada edad o que ya no estás en el mundo laboral. Y yo eso sí lo he visto también. Maribel. Vamos a ver, la edad es un condicionante, pero más que la edad es la actitud de la persona mayor en cuanto empieza a hablar, o sea, como si tiene todas sus capacidades limitadas, o sea, no al 100%, pero es una persona que todavía pues, es coherente, dice cosas sensatas. Entonces, cuando esas personas, que pueden tener a lo mejor 93 años o 72, pero si esa persona de 72 años no le rige bien la cabeza o no sigue el ritmo de la conversación, es lenta, entonces, claro, hay un rechazo, o sea, no se tiene paciencia. Entonces, sí que he encontrado en esas situaciones miradas y actitudes como de descarte, o sea, de que es que no te desprecio. Y dejar de lado a esa persona porque tenga dificultad, lentitud al expresar sus ideas, pues eso es lo que me ha molestado. Y entonces me pongo yo a hablar con ella y como le ayudo, le hago de intérprete. ¿Y quieres decir esto, verdad? Pues sí, porque ahí es donde falta esa calma, esa paciencia. Oye, que tú también te va a pasar lo mismo, ¿no? Cuidado. O sea, que sí lo he encontrado, pero conmigo no. Conmigo no he encontrado ninguna mirada. Y si las he tenido no me he enterado, gracias a Dios. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten ahora, en este momento? Yo creo que soy una persona muy agraciada, porque todo el mundo hemos tenido problemas y el que no los tenga, pues que no sé si es muy sincero, ¿no? Pero ahora mismo pues estoy en una etapa de la vida que puedo disfrutar de lo que me gusta y comprender las cosas que están pasando los demás mal. Y entonces tratar de ayudarlas. Yo, por ejemplo, con la gente joven, con mis nietos, que los tengo desde los 12 a los 29 años, pues llevo una relación tremenda con ellas, o sea que quieren estar conmigo, cosa que a mí, vamos, que gente joven que, por ejemplo, a las 11 de la noche te digan, ¿estás en tu casa, abuela, te vas a acostar? No, pues voy a estar un rato contigo. Voy a salir, como me pasó con uno, voy a salir, pero antes voy a estar un rato contigo. Viene, yo en traje de noche, o sea que yo ya estoy con mi traje de noche, se sienta delante de mí y empezamos a hablar de lo divino, de lo humano, de las juergas, de las notas, de las amigas, de la facultad, y de pronto digo, ¿pero a qué hora vas a salir? Abuela, ¿sabes qué te digo? Que yo estaba aquí muy a gusto contigo, me voy a mi casa otra vez. O sea que a mí eso me da una tranquilidad que me hace disfrutar con toda esta situación. Y tengo muchos para disfrutar, muchos nietos para disfrutar. Y yo me encuentro que soy de verdad una agradecida a la vida y a las cosas que tengo buenas. Precioso lo que ha dicho María Luisa. Sí. Me ha gustado mucho. Pues es que, muchas gracias. Es que la vida misma. María José. Bueno, yo ahora mismo estoy en un momento también de paz, porque creo que el tener unos años y el haber tenido unas vivencias, por un lado te da la posibilidad de, como se suele decir, de saber con quién te quieres tomar el café y con quién no. ¿Ya? No tienes que hacer ningún tipo de parapelo, ¿no? Puedes hacerlo como quieras. Y por otro lado tienes la posibilidad de, como ha dicho María Luisa, de disfrutar
de todas esas cosas, hijos, nietos, que para nosotras en este momento creo que es lo que estamos retomando, ¿no? Yo muchas veces cuando te piden ayuda y tú dices, bueno, si estoy jubilada y parece que estoy más ajetreada que antes, todavía tengo más trabajo, pero es que en el fondo lo que pienso yo es que toda mi vida trabajando no me ha permitido poder ayudarles en otros momentos, porque no he podido. Y ahora sí, ahora les puedes ayudar, puedes viajar, porque yo los tengo muy dispersos, no los tengo por aquí, y puedes viajar y puedes verlos. Los nietos sí que es verdad que estamos viviendo una generación en que yo recuerdo que con mis abuelos no tenía esa empatía que tienen los nietos ahora con nosotros. Creo que hay una cercanía y eso es muy bueno porque conectamos con la realidad de ellos hemos mejorado. y ellos si les podemos enseñar algo, pues tampoco está mal, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un momento de tranquilidad con los problemas normales, de la edad, de la salud, pues todo lo que conlleva, ¿no? Pero eso es lo que toca, ¿no? Es lo que toca y lo que hay que hacer es saber llevarlo. Y si encima nos podemos permitir todavía el lujo de hacer algo fuera de casa que nos permita decirle a la sociedad, aquí estoy, pues yo creo que bueno, yo creo que es un momento tranquilo, un momento muy bonito, con los problemas que puedan haber, pero con más paz. Qué bonito, María José, muchas gracias. Y Maribel, lo han usted. dicho todo, me suscribo a todo lo que han Pero dicho. usted seguro que tiene algunas experiencias suyas. Compártalos, por favor. Experiencias mías, bueno, son muchas. Tendríamos que Primero, tener ¿cómo se siente ahora? Y ahora me siento tranquila y bien. Y me siento fuera de, o sea, mi vida a día. Yo creo que me siento un poco como con presión porque hay que saber mucho de todo, ¿eh? Para hablar con la gente joven, ¿no? Y entonces resulta, o sea, ejemplos, es que hasta mis nietos me dicen palabras en inglés que no conozco. No, hombre, es que eso es lo que ahora se lleva, ahora se llama así. Entonces me siento presionada, o sea, tengo esa inquietud por ponerme al día. Y algunas veces pues me canso y digo, pues vamos a ver, yo ya he hecho, ¿no? Yo no tengo ya que demostrar que estoy al día, ¿no? Pero vamos, luego te dedicas, pues eso, me satisface dedicarme tiempo a los demás y dar... Buscan siempre consejo, opinión de la abuela, ¿sabes? Qué bonito. Y ese es un momento que me crezco, me creo muy importante. Sí. ¿Y tú qué harías? Porque claro, si hay un chico por medio, pues me preguntan la opinión y eso. Pero vamos, me siento bien, tranquila. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos a hablar qué nos duele. Vamos a hablar sobre qué nos molesta. María Isabel, ¿usted se ha sentido alguna vez excluida, ignorada, invisible? No. A rato me gustaría, ¿eh? A rato me gustaría, pero no me he sentido nunca así. Me duele, sí me duele una cosa, que es el conformismo, el yabalismo de la gente joven en todos los sentidos, la falta de esfuerzo personal cuando algo les cuesta o para vivir valores que toda la vida, que luego les dices, mira que te harán falta, que todo esto que yo te estoy diciendo o que me estás preguntando, luego te harán falta. Ya vale, ¿eh? Yo lo titulo el yabalismo, eso me duele muchísimo. El conformismo con las situaciones de estudio, el conformismo con el ambiente, el cogerse de hombros. Eso me duele de la sociedad en general. Ante situaciones sociales, pues situaciones que se viven, que los vivimos todos, y que en vez de decir qué puedo hacer yo, pues miro para el otro lado. Eso es lo que me duele. Muchas gracias. María José. Bueno, yo creo que en este momento hemos vivido una etapa en el siglo XXI ya del boom de las nuevas tecnologías y eso nos ha cambiado la vida a todos. Ya nos cambiaba antes de jubilarnos, ¿no? Porque yo aún recuerdo el día que me quitaron de la mesa del despacho la máquina de escribir para ponerme el ordenador, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que nos tenemos que ir acomodando a todo. Yo he tenido la suerte de haber trabajado entre jóvenes por mi profesión y he podido ir viendo la evolución que han ido llevando ellos, ¿no? Aparte de verla en mis hijos o en mis nietos, ¿no?
Y lo que a mí muchas veces me duele, hablando sobre el tema de el poco respeto, la intolerancia a los mayores, a las personas que por cualquier circunstancia, pues como decía Maribel, son ahora un poco más lentos para hablar, para moverse, pero siguen teniendo esa capacidad de apoyo y ayuda social a la sociedad. A veces vemos que hay personas que no mantienen esa tolerancia y ese respeto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se está convirtiendo en el día a día. Aparte también de lo que ha dicho María Luisa, ese conformismo permanente a que con menos se puede conseguir lo mismo. Y eso nunca puede ser igual. O sea, las personas muchas veces necesitan tener el consejo de otras personas, necesitan saber que se han equivocado, y yo creo que hay generaciones que lo están llevando peor. No digo que sea la mayoría, por supuesto, porque yo opino que los jóvenes son las personas, y lo estamos viviendo nosotros en el tema del voluntariado, más generosas que hay. Son personas muy generosas, la juventud es muy generosa, aunque no sepan cómo hacerlo, pero si las guías y las orientas llegan siempre. Pero es verdad que existe, lo están sufriendo los docentes actuales, los chicos de la ESO, de primaria, unos chicos que les cuesta mantenerse quietos en una silla y escuchar a un profesor, ¿no? Porque falta el respeto al profesor, porque falta el respeto al padre, porque creo que eso es algo que lo tenemos que retomar, tenemos que hacer algo. No sé si han sido las nuevas tecnologías que han dicho pues, todo está permitido, ¿no? Y se ha dejado un poquito de lado a la persona, ¿no? Aquí estamos viviendo, en vez del humanismo, que el ser humano era el centro, sí. Con esta nueva revolución estamos viviendo, primero fue el humanismo, luego fueron las personas, luego fueron las máquinas, y ahora yo ya no sabría a qué se le tiene respeto, pero eso nos está afectando mucho socialmente a todos. Muchas gracias. Maribel. Bueno, a mí lo que me molesta más que dolor, porque el dolor siempre lo asocio con algo físico, pero lo que me molesta en términos generales es la gran ignorancia que hay en la mayoría de las gentes, sobre todo porque no hay una buena estudio y una buena comparación, porque siempre un problema tiene dos vertientes, según cómo lo mires, sentada o de pie. Entonces falta esa tolerancia y, como vuelvo a decir, esa paz, esa calma y sobre todo esa ignorancia. O sea, porque lo que me molesta y es que se hable, o sea, que hable gente que a lo mejor pues no ha leído lo suficiente y dan opiniones y crean opiniones y haya gente que las adopte como que son ya inamovibles. O sea, me gusta el diálogo, la discusión, pero en el término inglés, o sea, hablar, dialogar, no enfrentamiento, sino abrir el panorama y ver que hay distintas soluciones para el mismo problema, pero siempre con un fin, que será el bien de la sociedad, en el caso de pues, una asociación de esto. Eso es lo que yo veo, lo que me duele, me molesta. Para este diálogo, ¿no? Necesitamos recursos. Lo que usted dice, leer es muy importante. Es que es información, pero de la buena, o sea, no por lo que digan los medios, también, pero hay que informarse, hay que estar preparada para plantear una serie de puntos de vista con la finalidad de encontrar una solución. Es que estamos muy polarizados en los extremos y hay que buscar un encuentro, pero todo eso con diálogo y con paz y con tranquilidad y con ánimo de aprender. Porque siempre te enriqueces con personas, con cualquier persona que te encuentras en la calle, vamos, desde el cartero, ¿no? Esta mañana. O sea que muy bien. Antes de hablar sobre la Fundación Ayuda, Desarrollo, Educación, porque las tres sois voluntarias, una pregunta más sobre vuestra mirada, vuestra experiencia con la sanidad, con los profesionales de la salud. Al visitar al médico, al hablar con la enfermera, teniendo contacto con fisioterapeuta, farmacéutico, ¿tenéis algunas experiencias de las que podríamos aprender? ¿Experiencias negativas que se podría mejorar
o experiencias buenas que podríamos fortalecer? Tengo que ser, no sé cómo decirlo, tan positiva porque no he tenido una malísima experiencia en la vida con la medicina, con la salud, jamás. Personalmente, además, acabo de pasar el ITV y estoy perfecta, o sea que no es por mí. Pero he vivido mucho con mi marido una época muy mala, una enfermedad larga, una diálisis, la diálisis que le salvó, que él decía que tenía muy buen humor, que la diálisis le se conservaba el riñón, pero él iba a perder la vida y perdió la vida con un infarto en la diálisis. Pero en ese proceso cogió un médico, le tocó, no cogió, le tocó un médico que para mí fue su calidad de vida durante el resto de 2 años que logró vivir después. Iba a la consulta y salía con ganas de volver. Y lo que tenía era irremediable, o sea que... Pero claro, entraba a la consulta y me recuerdo de los primeros días que entrábamos a la consulta y le dice el médico a las internas, eran chicas, después, las que estaban, dice, vamos a ver, vosotros habéis leído, nosotros delante, mi marido y yo delante, habéis leído el historial de este señor. ¿A que vosotros pensabais que iba a entrar un señor muerto, con silla de ruedas, con este historial? Dice, y mira qué señor entra, con qué garbo, y eso sí, no quiere bastón, porque eso era esto. Dice, pero se apoya en su mujer, pero mira, lo que tenéis que aprender, que no se me olvida, que habéis estudiado medicina, pero que la medicina tiene que ser humanitaria. A mí esa frase no se me olvida, porque es que mi marido salía de allí con dosis de salud, pero para meses, ¿eh? Y entonces, otra de las cosas que le decía que no quería usar el bastón, termino, y le decía, vamos a ver, Leandro, ¿por qué no quieres llevar bastón? Porque vamos, aunque no sea más que para darnos un bastonazo a los médicos cuando nos damos el follón. Y dice, ¿por qué te crees que os llamamos pacientes? Dice, por la paciencia que tenéis que tener con nosotros. Claro, aquello a él le daba una vida, que por eso yo aquello de la medicina humanitaria no se me ha olvidado. Muchas gracias. Y a mi nieta que está estudiando medicina, lo primero que que ya está trabajando, ginecóloga, y siempre le dije lo mismo, acuérdate de lo que te conté del abuelo, que la medicina tiene que ser humanitaria. Y negativa no tengo nada más que una que se solucionó y olvidada. Muchas gracias, María Luisa. María José. Bueno, yo también, a lo mejor no soy muy objetiva, pero en verdad... Yo tampoco he sido, ¿eh? No, yo porque como he vivido en el ámbito sanitario, Claro. soy enfermera, trabajé en hospital durante 15 años, luego seguí desde el ámbito docente yendo a los centros y para mí han sido compañeros, entonces sí que es verdad que ha habido momentos más difíciles que otros. Yo no voy por la vida diciendo soy enfermera, quiero decir que yo entro a una consulta o voy a un hospital y a mí me tienen que tratar, yo no digo allí quién soy, ¿no? Si no me conocen no digo quién soy, pero no he tenido tampoco ningún problema en ese sentido, porque cuando te encuentras a una persona que te atiende con, no sé, no digo con menos competencia, pero con menos humanidad o con menos... Yo como conozco un poquito de qué va la película, no es la generalidad, puede haber alguien que no esté haciendo bien su profesión, pero lo que yo he vivido en realidad son momentos en los que te das cuenta que hay cansancio, que hay falta de recursos, que son profesionales que están luchando en el día a día, porque cuando llegó la pandemia todos hacíamos palmas desde las ventanas, pero se acabó la pandemia y se acabaron las palmas. Y esto sigue igual. Quiero decir que estamos viviendo una situación con un sistema sanitario extraordinario como el que tenemos en España, pero que tiene sus cosas, ¿no? Y yo creo que con el ámbito de la salud yo no he tenido mala suerte, también lo he sabido llevar, lo he sabido comprender y yo es que siempre me gusta apostar por las personas, ¿no? Y pienso que si hay un profesional que en un momento determinado, sea médico, enfermera, camillero, la persona que te toque, si en ese momento tiene un mal día, un mal momento, es por algo, porque los profesionales de la salud tienen que estar muy cuidaditos para poder cuidar, si no, no pueden cuidar. Eso es una máxima. Muchas gracias, María José. Maribel, ¿cuáles son tus experiencias?
mis experiencias en el mundo, con el mundo de la sanidad pues han sido muchas y muy seguidas. Primero porque de todo, vamos, de quirúrgico, o sea, he sufrido operaciones, y luego pues el trato de ambulatorio, ¿no? Siempre me han tratado, pues, efectivamente, con respeto y con delicadeza. Depende de la persona, depende del día que la haya pillado. Algunas veces pues es un frío, ¿no? Están saturados. Porque claro, es que tienen mucho trabajo. Es que tienen que ver a no sé cuántos enfermos o no sé en un día. Vamos a ver, las que venimos del mundo de la enseñanza, el día anterior, por la tarde, siempre nos hemos preparado las clases, por lo menos yo. Entonces sé lo que va a pasar, más o menos, al día siguiente. Resulta que entonces hay médicos, bueno, hay médicos que tú vas y entonces pues no se han leído nada tu historial médico, están mirando al ordenador. Y entonces me pregunta, empiezo a hablar, pero llegó un momento, entonces en una ocasión llegó un momento que me paré de hablar porque digo, estoy hablándole aquí al cuadro aquí de la orla de medicina. Y entonces va diciendo, no, siga, si la oigo. Digo, me gustaría que me mirara a los ojos. O sea, es muy importante el contacto visual. Sí. Ese ojo que te dice, ese ojo clínico de antes de los médicos, que te miraban el ojo a ver cómo estaba, se ve que lo veían todo por dentro, ¿no? Y entonces, claro, esta gente que sabe tanto, o sea, es que saben, o sea, es una medicina muy avanzada. Bueno, qué cerebros, ¿no? Pero míreme a mí usted, hable conmigo, no le diga, voy a decirle a la enfermera que pase para que me diga lo que... No, pregúntemelo a mí, que a lo mejor apruebo la pregunta. Eso es lo que yo le veo al sistema en general. Pero ya le digo, no he tenido, mis intervenciones, las que me han hecho a mí, todas fenomenal. Es verdad que los pacientes lo reconocen. El lenguaje no verbal es muy importante y mirar, ¿no?, a los ojos, a la cara del paciente es importante. Muy importante. Sí. Muchas gracias. Las tres sois voluntarias. Me gustaría preguntaros por esta experiencia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué FADE? Yo empiezo. María Luisa, por favor. Pues yo empecé esta porque, como me he dedicado a la enseñanza desde los 19 años, con el parón de tener 9 hijos, que no era con 8, porque con el 9 ya estaba trabajando otra vez. Y entonces, pues eso, no te da la vida para hacer otras cosas, no, imposible. Pero me prejubilé y entonces dije, no, yo no me voy a sentar, porque la vida me ha hecho ser muy activa. Pero me ha hecho ser más. Y entonces me matriculé en 3 cursos de antropología, porque me gustaba muchísimo y era mi vocación frustrada. Y me matriculé. Acabé con aquello y a mí me sobraba tiempo, a pesar de que cuando te jubilas, no sé vosotras. No, pues tiempo. Tú que no haces nada, madre, podrías hacerme... Tú, madre, que no tienes nada que hacer, ¿por qué no me vas a buscar? Bueno, pues, de hecho, yo a mi directora del colegio le llegué a decir, ¿me admites otra vez? Porque por lo menos tengo los ratos libres que tengo y el horario que tengo. Pero bueno, como eso no podía ser, pues hice mis 3 cursos y ya pues me planteé que me sobraba tiempo, que yo tenía que hacer algo. Y entonces, a través de FADE, pues ya yo lo conocía por otros caminos, porque además proporcionan otros servicios y yo me había aprovechado. Y entonces, pues a través de eso dije, ¿qué puedo hacer? Voluntariado. ¿Voluntariado de qué tipo? Porque para gente joven ya tengo yo que me sobra, no necesito. ¿A quién atiende usted? ¿A quién? ¿A quién? Aquí en voluntariado con personas mayores. Con personas mayores. Y entonces me dijeron que había un voluntariado, pero que las personas mayores, a pesar de que les gusta mucho la gente joven, yo estoy hablando de personas mayores, yo tengo 84 años, o sea que estoy para que algún voluntario se ocupe de mí, pero yo en este momento soy yo la que lo puede hacer. Entonces me dijeron voluntario con personas mayores.
que a raíz del confinamiento, pues hubo muchas personas mayores, de verdad, mayores que entonces que yo, pues que se recluyeron, ¿eh? El miedo y todo aquello, no salían a la calle. Yo seguía saliendo a la calle y pues el voluntariado con personas mayores, digo, perfecto. Muchas gracias. Y María si- José, sí, perdón. pero si queréis luego del voluntariado de personas mayores, ya os puedo contar más. Por supuesto. María José, usted también es voluntaria en FADE. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica dentro de la fundación? Bueno, pues yo, a diferencia de lo que ha dicho María Luisa o lo que ahora comentan a Maribel, yo lo hago un voluntariado en este momento a pie de calle, ¿no? Yendo a visitar al usuario, ¿no? Yo empecé con el voluntariado hace muchos años, pero también pues, por el trabajo, he trabajado 43 años, mis 5 hijos, no era un voluntariado asiduo, ¿no? Yo no podía, cuando empecé en FADE me pasaba igual, yo hacía un voluntariado pues unas horas al día, unas horas a la semana, las semanas que podía. Bueno, el factor tiempo era un problema importante para mí, ¿no? Entonces, cuando me jubilé, empecé a hacer durante unos meses el voluntariado que me adjudicaron de paliativos a domicilio, hasta que me pidieron hace 3 años que presidiera la fundación. Entonces, para mí esto ha sido una experiencia extraordinaria porque he podido conocer todos los proyectos que tiene FADE. El voluntariado mío es más desde el patronato. Entonces, están los programas que están relacionados con la inmigración, entonces tengo el conocimiento y la posibilidad de saber pues, ese equipo tan estupendo que hay en FADE, de técnicos, de dirección, que se encargan de que el día a día vaya saliendo y de que pues, todas las personas que estamos en FADE podamos tener un cometido en un momento determinado y con unos usuarios específicos, ¿no? Entonces, en el voluntariado yo tengo la satisfacción de poder conocer desde dentro qué es una actividad como FADE, qué es una fundación como FADE, ¿no? Es una fundación que en realidad se compromete a tener una ciudadanía activa para que estén preparados e implicados en lo que es la prevención y resolución de problemas sociales en cada uno de esos programas y esos proyectos en que FADE trabaja. Programas y proyectos que están unos dedicados, como es el programa Aporta a las mujeres inmigrantes, a las personas que tienen problemas de vulnerabilidad, de relaciones sociolaborales, para poder formarlas, implicarlas en la sociedad, explicarles a través de esa formación y de esas charlas cómo pueden integrarse en nuestra sociedad, conseguir un puesto de trabajo, porque también hay una bolsa de empleo a través de la cual a ellas pueden después llamarlas. El voluntariado Secunda, que es el voluntariado del programa Secunda que afecta pues, a mayores, que es lo que en realidad estamos hablando aquí, de hacer visitas bien en hospitales, bien en domicilio, en centros de mayores, en unidades de día, en centros de día. Y luego está el de los jóvenes, ¿no? El junior, que son pues, grupos de personas, grupos de niños que tenemos durante todo el año dándoles un apoyo escolar, dándoles también pues, ese apoyo social que en muchas ocasiones, pues, por no ser de nuestro país, tienen los mismos problemas de desventajas sociales, desde la propia lengua, que no la conocen muy bien, hasta lo que son todos los contenidos curriculares que tienen que estar manejando en las aulas porque están escolarizados. Y bueno, es un voluntariado, un abanico de posibilidades muy grande el que hay en FADE, ¿no? Porque se trabaja con mayores, con niños, con familias. Hay otro voluntariado específico, el Valora, que se hace desde un ámbito de apoyo y de ayuda a la familia, conflictos familiares, conflictos de pareja, con una consultoría, con charlas en los colegios. Es muy abierto, es muy dinámico y tenemos la suerte de tener pues eso, equipos que los coordinan y voluntarios extraordinarios que se encargan de que esto se pueda llevar a cabo. Y el de cooperación al desarrollo, que también sería otro voluntariado interesantísimo, que se hace a través de los apoyos y de las ayudas, porque en FADE se trabaja en red. Entonces trabajamos con fundaciones, con universidades, entidades públicas, entidades privadas y bueno, con también entidades del tercer sector como es FADE, ¿no? Y tenemos esa posibilidad de poder llegar a muchos ámbitos sociales en los que se puede dar una ayuda y un voluntariado, que es el voluntario, de alguna manera, el alma de FADE. Muy rico todo. Muchas gracias, María José. Maribel. Pues vamos a ver, yo empecé a ofrecerme voluntaria
a raíz de la pandemia, porque la pandemia hizo estragos, sobre todo en las personas mayores. Y de ahí está el programa de FADE, de primo. Un primo quiere decir las primeras en edad, las primeras que van por delante de nosotras. Estas personas mayores que son como que abandonadas o olvidadas, esas sí que son también, son transparentes, no se les considera mucho, no hay tiempo para dedicarles. Entonces pensé en dedicarme a ellas, ¿no? Porque había que hacer algo. Hizo mucho estrago la pandemia mentalmente y físicamente. Y entonces el visitar a estas personas físicamente, o sea, las personas mayores, las que están en residencias, ¿no? Pues porque se encuentran solas y la soledad es fría, es muy mala. O sea, la soledad es lo peor que te puede encontrar un ser humano. Y sobre todo, pero no solo es ir a verlas, sino ¿para qué? O sea, para transmitirles pues ilusión, pero no tampoco en un plan frío. Toda la teoría no la sabemos. Ay, venga, vamos a animarnos. No. Tienen que notar que hay confianza. O sea, yo pongo siempre el punto en que nos vean, o sea, que nosotros confiamos en ellas y ellas nos tienen que tener mucha confianza en ellos. Y tenemos que, o sea, porque les decimos, es que yo te quiero mucho, o sea, yo la quiero, la cuido, pero si no hay esa confianza, ahí algo falla. O sea, es que no es solo hacer una cosa, sino tiene que dar un paso más. Y eso lo notan. Y entonces se alegran muchísimo de nuestras visitas. Pero para tener esta confianza se necesita tiempo, se necesita escuchar, todo eso se necesita y más, paciencia. Mucho tiempo y mucha dedicación. Eso no es nada fácil, pero te entregas o lo haces bien o vas a pasearla con prisa. Yo la saco en su silla de ruedas, le doy la vuelta a la manzana, pero con tranquilidad. ¿Pero por qué? Y luego la dejamos y nos vamos a merendar. Esa tarde ya no hay nada más que hacer, nada más que eso. Tiempo y paciencia. Y paciencia. Y ven confianza, porque pueden confiar en nosotros. Que no nos ven con prisa. Y que le contamos de todo. Todo lo que se nos ocurre. Y entonces, cuando ya está puesta la confianza, entonces ven que hay cariño, se nota. El siguiente paso es, oye, yo la quiero a esta persona, le tengo cariño. Y ya está. Sí quiero. Sí, por favor. Vamos a adelantar, como hacer un llamamiento para que haya más personas que den su tiempo libre, porque se gana tiempo en hacer esos voluntariados. O sea, merece la pena. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Han sido ustedes muy generosas compartiendo sus historias. Aprenderemos de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros a ti, por darnos voz, visibilidad y por permitir que de alguna manera se pueda conocer FADE y no solamente como nuestra entidad, sino que sea también una cosa abierta, como ha dicho Maribel. Que se nos conozca en Europa. Para que se vea además que el voluntariado recibe más que dar. Hacemos una invitación a Europa. Allí nos vamos a Bruselas o a Luxemburgo y a Luxemburgo también. Que se entusiasme un poco con esta labor de voluntariado, porque, vamos, el que yo hago y el que hace Maribel, por ejemplo, porque se enriquece uno a mucho más con haciéndolo, que la persona, yo me beneficio mucho más que la persona a la que voy a estar con ella un rato. Y además, eso nos olvida decir que en FADE hay una formación previa para el voluntario. Sí. Quiere decir que nadie se va a un voluntariado sin una pequeña previa formación. Esa formación implica Es importante. que las personas que vayan a un ámbito sanitario, que vayan con mayores, que vayan para allá, les dan primero unas charlas informativas, porque el voluntario sabemos que no puede hacer el trabajo del trabajador, va a hacer un apoyo, va a hacer algo que no puede hacer el trabajador porque no tiene tiempo, ¿no? Entonces, es importante conocer que las personas que quieran ser voluntarias, cualquiera desde los 15 hasta los 100 años, que vengan a FADE, que las formamos y las lanzamos. Nosotros sembramos. Ojalá crezcan muchos voluntarios, y colaboren con ustedes. Sí. Muchas gracias. Con nosotros, con la sociedad. Muchísimas Muchas gracias. 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 A ustedes.